Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harumi y el día de hoy voy a dictar la clase número 5 de Geometría del Espacio. Los temas que vamos a aprender el día de hoy es la verdadera magnitud de una recta y la proyección de una recta como punto. La importancia de aprender estos dos temas. Primero, ayuda a mejorar la capacidad de retención de la información. ¿Por qué? Porque al requerir memorizar varios procedimientos para que se pueda desarrollar un ejercicio, ayuda a que la memoria de una u otra manera pueda retener toda esa información. Desarrolla la visualización tridimensional y mejora la comprensión bidimensional. Ayuda a entender cuáles son las dimensiones verdaderas o las dimensiones reales de una recta oblicua posicionada en el espacio bidimensional. Para eso hay que recordar las clases anteriores. Se tienen en consideración las coordenadas de cada punto para ubicarlo en los diferentes cuadrantes. En este tipo de ejercicios no se necesita proyectar la vista de perfil, porque es suficiente con la vista frontal o con la horizontal para que podamos hallar las dimensiones reales de una recta proyectada en el espacio. Pero antes hay que recordar cómo se proyectaban las diferentes coordenadas en el espacio. Recordemos que nosotros trabajamos en un sistema de coordenadas, donde la primera columna va en el eje Y, la segunda columna en la parte horizontal y la tercera columna en la vista principal frontal. Aquí nos dan dos ejemplos. El ejemplo número 1 que nos dice que la recta AB tiene las siguientes coordenadas. Y el ejercicio número 2 también nos da la recta CD y nos dan estas coordenadas. Vamos a ubicar las coordenadas de A. Tenemos 2 en Y, 4 en H. Ahí tenemos el A en H y subimos alineado siempre hasta 19 en F. Ahí tenemos el A en F. Las coordenadas de B tenemos 8 en Y. Tenemos 2 en H, ahí tenemos B en H, y alineado a él tenemos 11 en F, ahí tenemos el B en F, y unimos. Entonces, esta era la forma correcta de poder proyectar una recta en el espacio a través de sistemas de coordenadas. Vamos con el ejemplo número 2. Tenemos 3 en Y, 5 en H, ahí tenemos el C en H, y luego subimos alineado siempre hasta 11 en F, ahí tenemos el C en F. Las coordenadas de D tenemos 7 en Y, 1 en H, ahí tenemos el D en H, y alineado a esta coordenada tenemos hasta 18 en F, ahí tenemos el D en F. Y unimos cada coordenada. Entonces ya hemos recordado cómo proyectar las coordenadas y las rectas en el espacio. También hay que tener en cuenta que hay un manual de valorización. Las líneas guías, que por ejemplo son estas cuadrículas del fondo, las líneas auxiliares y las proyecciones que se puedan utilizar con su lápiz 2H, los textos en general y también los números de las coordenadas con su lápiz 2B, las líneas de los ejes, que sería el eje Z y el eje Y, que recuerden que también se le llama línea de tierra, con su lápiz 4B, y el trazo de los puntos con la recta se haría con su lápiz más grueso, que es el 6B. ¿Cómo hallar la verdadera magnitud o la dimensión verdadera de una recta oblicua proyectada en el espacio? Para esto hay que entender el siguiente método. Una recta oblicua que sea paralela, aquí tenemos la recta oblicua, y te está diciendo que sea paralela a un plano auxiliar de proyección, se proyectará sobre él en verdadera magnitud. Y para hallar la verdadera magnitud se emplea el método de la vista auxiliar. Entonces, nosotros tenemos aquí un ejemplo. Tenemos la línea oblicua proyectada en la vista principal frontal, que recordemos que también se le puede llamar vista vertical, y en la vista principal horizontal. Tenemos aquí
el plano auxiliar que nos va a ayudar a hallar la verdadera magnitud de esta recta oblicua. Y unas líneas auxiliares que nos van a ayudar a posicionar correctamente esa recta oblicua en la vista auxiliar. Para esto vamos a utilizar el ejemplo número 1 y luego lo vamos a repetir en el ejemplo número 2 que hemos visto en la anterior diapositiva. Para esto ya tenemos ubicadas las coordenadas de A y B, tanto en la vista principal horizontal como en la frontal. Entonces, veamos cómo es el método de la vista auxiliar. Paso número 1. Una vez dibujado la recta en los cuadrantes, procedemos a trazar dos líneas guías perpendiculares a la recta que está en la vista frontal. Ojo, este método de la vista auxiliar se puede hacer tanto en vista frontal como en vista horizontal. En cualquiera de los dos lados va a salir la verdadera dimensión o magnitud del ejercicio. En este caso nosotros lo vamos a hacer en ambos lados. Lo vamos a hacer primero en la vista frontal y luego en la horizontal. Entonces, el paso número 1 es, una vez que ya tenemos esta recta proyectada en la vista frontal, trazamos unas líneas auxiliares perpendiculares, que quiere decir perpendiculares que formen un ángulo de 90 grados con respecto a la recta. Estas líneas auxiliares perpendiculares no tienen ninguna dimensión específica, simplemente tienen que hacerlo de tal manera de que salga de los cuadrantes para que no se ensucie el ejercicio. Entonces, ese es el primer paso. Paso número 2. Trazamos un plano auxiliar, que nosotros lo vemos aquí de color azul, plano auxiliar de proyección, que está representando este plano que vemos a la mano izquierda, pero en un espacio bidimensional. Ese plano auxiliar de proyección lo vamos a denominar F1. F porque está en la vista frontal y 1 porque es el primer plano auxiliar de proyección que vamos a utilizar para hallar la verdadera magnitud. Se entiende de que ese plano auxiliar debe ser paralelo y equidistante a la recta que está en la vista frontal. Para que salga paralelo y equidistante, esta línea auxiliar de aquí y la que está en esta posición deben ser de la misma dimensión. Si yo coloco esta más grande y esta más pequeña, pues nos va a salir esto en diagonal y no va a estar paralelo ni equidistante a la recta. Entonces no nos va a salir la verdadera magnitud. Paso número 3. De la vista adyacente, en este caso de la vista principal horizontal, tomo la distancia de la coordenada de A hasta la línea de tierra, que recordemos que es el eje Y. En este caso de AH, la distancia sería de 6 metros. Y hago lo mismo con la coordenada de BH hasta la línea de tierra, que su distancia sería de 8 metros. En este caso, como nosotros estamos trabajando con un sistema de coordenadas, podemos contar cada recuadro. Pero si ustedes no están trabajando con ningún sistema de coordenadas en particular, simplemente esas medidas lo podrían tomar con el compás. Paso número 4. ¿Para qué sirve hallar o sacar estas dimensiones? Para poder trasladarlos nuevamente al plano auxiliar de proyección. Entonces, esta dimensión de A en H y de B en H las traslado al plano auxiliar de proyección al que hemos denominado F1 según corresponda. ¿Por qué? Porque recordemos que la distancia de AH debe estar alineada con A y la distancia de BH debe estar alineada con B. Entonces, estos 6 metros que hemos tomado de la vista adyacente lo transportamos a esta posición y esta otra línea que está proyectada de B la trasladamos en esta otra posición. Se entiende de que deben estar alineadas con la línea auxiliar. No deben ser ni para arriba ni para abajo, sino también deben continuar la proyección y también deben ser perpendiculares al plano auxiliar de proyección. Y el último paso, uno los puntos
A1 y B1, y esta sería la nueva recta, el cual va a estar en verdadera magnitud, o vamos a hallar su dimensión verdadera. Y lo que tendríamos que hacer es agarrar nuestra regla, nuestro escalímetro, y tomar la medida y colocarle v.m 10,20, que significa verdadera magnitud, 10 metros con 20 centímetros. Y eso es todo lo que tienen que hacer para poder hallar la verdadera magnitud de cualquier recta proyectada en el espacio. Vamos a desarrollar el mismo ejercicio, pero ahora ya no lo vamos a hacer en la vista frontal, lo vamos a hacer en la vista horizontal, y nuevamente vamos a repetir los 5 procedimientos que hemos hecho anteriormente. Paso número 1. Una vez proyectadas las coordenadas en el espacio, que este procedimiento es fácil, procedemos a trazar 2 líneas guías perpendiculares a la recta que está en la vista horizontal. Recordemos de que al decir perpendicular deben formar un ángulo de 90 grados. Estas líneas guías auxiliares perpendiculares, vuelvo a repetir, no tienen ninguna dimensión, lo pueden hacer más grande, más pequeño, pero entre ellas sí deben medir igual. ¿Por qué? Porque en el paso número 2 nosotros queremos colocar este plano auxiliar de proyección paralelo a la recta, al cual vamos a denominar H2. H porque está en la vista principal horizontal, y 2 porque es el segundo plano auxiliar de proyección que hemos utilizado. El primero estaba en la vista frontal. Y hay que colocar el símbolo del paralelismo. Paso número 3. Tomo la distancia siempre de la vista adyacente. En este caso la vista adyacente sería la frontal. Desde la distancia desde AF hasta la línea de tierra, que sería el eje Y, en este caso son 9 metros, y también la distancia de BF hasta la línea de tierra, que sería 1 metro. Paso número 4, traslado estas medidas al plano auxiliar de proyección, en este caso H2, según correspondan. ¿Por qué? Porque la distancia de A debe ir donde está A y la distancia de B donde está B. Entonces, estos 9 metros, prolongo esta línea, lo trasladamos aquí, y este metro lo trasladamos acá. Siempre todo debe estar alineado. Paso número 5. Ubico los nuevos puntos A2 y B2 y los 1. Y esta recta va a estar en verdadera magnitud. ¿Por qué le hemos denominado A2 y B2? Porque está a partir del plano auxiliar número 2. En el caso anterior lo hemos denominado A1 y B1 porque estaban a partir del plano auxiliar 1. Y se entiende de que como es el mismo ejercicio, la recta debe medir igual. Por lo tanto, si ustedes quieren corroborar el ejercicio, también va a medir 10,20. Y hay que colocar la simbología v.m 10,20, que significa verdadera magnitud, 10 metros con 20 centímetros. Si nosotros analizamos un poquito la simbología, podemos ver el ejercicio completo. La recta en verdadera magnitud, proyectada desde la vista frontal y también desde la vista horizontal, debe medir lo mismo. Como podemos ver a continuación, en la parte superior mide 10,20 y en la parte inferior 10,20. ¿Por qué? Porque se entiende de que es de la misma recta. Entonces, ¿cuál es el error común? Que a veces lo queremos hacer en la vista frontal y también lo hacemos en la vista horizontal y salen diferentes las dimensiones, que quiere decir de que en alguna de las dos vistas hemos hecho el procedimiento erróneo. Entonces no tiene sentido de que si es la misma recta las dimensiones nos salgan diferentes. Analicemos la simbología. Tenemos de primera los puntos que indican las coordenadas. Recordemos que A debe ir con mayúsculas y el nombre de la vista principal con minúscula. En este caso las H's y las F's. Luego tenemos las líneas auxiliares perpendiculares, que deben ser con líneas discontinuas, y el texto debe ser con mayúsculas.
También el plano auxiliar de proyección F1 y H2 debe estar perpendicular, se le debe colocar el símbolo de este recuadro tanto en la vista frontal como en la horizontal. Se le coloca una flechita que indica que ese es el plano de proyección y el símbolo del paralelismo. No hay que olvidar colocarle su denominación, en este caso F1 y H2. ¿Qué otras simbologías podemos ver? Las cotas. Recordemos que las cotas siempre se toman de la vista opuesta. Hay que colocar la simbología de cota en ambas vistas. Hay que colocar la simbología de dimensión, DAH, DBH, y luego la recta en verdadera magnitud, indicando que es el A1, B1, A2, B2. Acá tienen un manual de valorización que ustedes lo pueden ver en pantalla, donde indica con qué lápices se deben dibujar cada elemento en el espacio. Rectas principales y la verdadera magnitud siempre con el lápiz más grueso. Las líneas de ejes Z y Y, que es la línea de tierra, con 4B. Todos los textos, numeraciones, cotas y planos auxiliares de proyección F1 y H2 con 2B. Las líneas guías del fondo con 2H y las líneas auxiliares que están con líneas discontinuas también con 2H. Y corroboramos aquí que ambas verdaderas magnitudes tienen que salir igual. Entonces, si tú quieres sacar la verdadera magnitud de cualquier tipo de recta, lo puedes hacer arriba o abajo. En este caso, el ejercicio pide que se haga en ambas vistas. Vamos a ver ahora lo mismo, pero ahora aplicado en el ejemplo número 2. Paso número 1. Una vez dibujado la recta en los cuadrantes, tanto frontal como horizontal, procedemos a trazar las líneas guías perpendiculares, en este caso a la recta de la vista que está en frontal. Pueden comenzar ustedes por arriba o por abajo, no hay ningún problema, igual va a salir la verdadera magnitud. Entonces, de cada coordenada jalamos unas líneas auxiliares que sean perpendiculares con líneas discontinuas y dibujamos este cuadradito que indica la perpendicularidad. Recuerden que estas líneas no tienen una dimensión en particular, simplemente hay que tratar de sacarlas fuera de las coordenadas para que no se ensucie el ejercicio. Lo que sí, entre ellas sí deben medir igual. ¿Por qué? Porque en el paso número 2 nos pide que coloquemos el plano auxiliar de proyección al que vamos a denominar F1. Este plano auxiliar debe ser paralelo a la recta y equidistante de la vista frontal. El paso número 3, siempre las medidas se sacan de la vista adyacente. En este caso su vista adyacente sería la horizontal. Desde la coordenada que está en H, en este caso CH hasta la línea de tierra, que sería su distancia de 5 metros, y la distancia de DH hasta la línea de tierra, que sería de 9 metros. Paso número 4, traslado esas dos dimensiones al plano auxiliar de proyección F1 según corresponda, donde estos 9 metros de D deben ir en D y estos 5 metros de C deben ir en C. De la siguiente manera. Hay que colocar la simbología, las cotas y la numeración. En este caso lo estoy haciendo con corchetes, pero ustedes deben colocar la simbología correcta de cotas. Paso número 5, uno los puntos C1 y D1 y tendríamos la recta en verdadera magnitud. C1, ¿por qué? Porque está a partir del plano auxiliar 1 y D1 igualmente. Agarramos nuestra regla o nuestro escalímetro dependiendo de la escala en la que estemos haciendo y medimos. Nos da que la real dimensión de esta recta es de 9 metros. Si nosotros queremos hacer el mismo procedimiento en la vista horizontal, también nos tiene que salir 9 metros. Y lo vamos a comprobar. Paso número 1. Ya tenemos dibujado las coordenadas y la recta en el cuadrante. Procedemos a trazar las dos líneas auxiliares que realmente pueden ser más afuera o más adentro, pero entre ellas deben medir igual, con líneas discontinuas. No se olviden la simbología del texto y
este cuadradito que indica perpendicularidad. Entonces hay que sacarla simplemente del cuadrante para que no se ensucie el ejercicio. Paso número 2. Trazo el plano auxiliar de proyección al que llamamos H2. Vuelvo a repetir, H porque está en la vista principal horizontal y 2 porque es el segundo plano de proyección. El primero estaba en F. Este debe tener una equidistancia y debe ser paralelo a la recta que está en la vista horizontal. Paso número 3. De la vista adyacente, en este caso de la vista frontal, sacamos las distancias. Desde la coordenada de CF hasta la línea de tierra, que sería 1, y las coordenadas de DF hasta la línea de tierra, que sería 8. Paso número 4. Esas dos medidas que están acotadas las traslado al plano auxiliar de proyección H2 según corresponda, donde 1 de C debe ir en C y 8 de D debe ir en D. Siempre deben estar alineadas. Si yo esto lo hago chueco, pues no me va a salir la dimensión real o me va a salir diferente respecto a la que hemos hecho en la vista frontal. Último paso, ubicamos la coordenada C2 y D2. Vuelvo a repetir, 2 porque está a partir del plano auxiliar número 2. Y unimos. Agarramos nuestra regla o nuestro escalímetro y medimos y efectivamente también mide 9 metros. Si nosotros vemos el ejercicio completo, se vería de esta manera. Y podemos corroborar que en ambos lados es 9 metros. También hay que tener en cuenta toda la simbología, como el símbolo del paralelismo, los textos, el recuadro que indica la perpendicularidad, las líneas discontinuas, las cotas, la simbología de distancias, la numeración, las indicaciones de que sería plano de proyección F1 y H2, y tenemos aquí en la mano izquierda la tabla de valorización. Como verán, es un procedimiento muy sencillo, trabajado siempre en el sistema ISOE. Hay algunos sistemas en algunos otros países, en este caso el sistema ISOA, que las vistas están invertidas. El H está arriba y el F está abajo, pero la finalidad o el procedimiento es lo mismo. Finalmente vamos a ver cómo se proyecta una recta como punto en el espacio. ¿Qué nos dice la definición? Una recta oblicua se proyecta de punta en un plano de proyección cuando este plano de proyección es perpendicular a la verdadera magnitud de dicha recta, tal y como se muestra a continuación. ¿Qué quiere decir? De que primero hay que hallar la verdadera magnitud y utilizar nuevamente otro plano auxiliar de proyección para que se proyecte sobre ese plano de proyección de punta. Y el procedimiento es muy sencillo. Vamos a trazarlo en el ejemplo número 1 en la vista frontal y horizontal, y también en el ejemplo número 2 igual manera en ambas vistas principales. Lo único que tenemos que hacer es, una vez hallado la verdadera magnitud, que lo voy a resaltar con un plumón azul, simplemente prolongamos con líneas discontinuas alineado a esa verdadera magnitud. Trazamos el nuevo plano auxiliar de proyección que nos indica la teoría. Esto debe estar perpendicular al eje de la recta en verdadera magnitud, que quiere decir de que debe medir 90 grados, y colocamos el punto. Jalamos una flecha e indicamos proyección de punta de esta recta. Entonces, aquí recién entendemos lo que dice la definición. Vuelvo a repetir. Una recta oblicua, es esta recta oblicua, se proyecta de punta en un plano de proyección que sería este azul, siempre y cuando este sea perpendicular a la verdadera magnitud. Entonces, si vemos aquí que este plano que está de azul es perpendicular a la verdadera magnitud de esta recta oblicua. Entonces, aquí simplemente colocamos el punto y eso sería todo el procedimiento.
¿Cuál es el error más común? Que a veces este plano de proyección no lo hacen a 90 grados. Lo hacen chueco y pues el ejercicio está mal desarrollado. ¿Cuál es el otro error común? Que también no prolongan el eje de la verdadera magnitud. Lo hacen prolongando las líneas auxiliares en vez de proyectar solo la verdadera magnitud. En la parte inferior se hace de igual manera. Simplemente resaltamos la verdadera magnitud, la prolongamos. Ahora la pregunta es, ¿se prolonga hacia arriba o hacia abajo? Para cualquiera de los dos lados, da igual. Simplemente hay que ver por qué lado se ve mejor. Bien, porque por ejemplo aquí ya no entra dentro del papel, ¿no? Y aparte estaría atravesando la cota, en cambio aquí quedaría mucho mejor. Igual acá, ¿no? Si yo lo prolongo hacia acá arriba, estaría atravesando la cota, entonces no hay que interrumpir otra simbología. Entonces por acá nos es más cómodo. Prolongamos la recta, colocamos el nuevo plano auxiliar de proyección que debe estar a 90 grados, por eso le colocamos este cuadradito, colocamos el punto que está indicando que ya esta recta en verdadera magnitud se proyecta en este plano de punta, jalamos una flecha e indicamos proyección de punta. Y lo mismo hacemos con el ejemplo número 2. Resaltamos la verdadera magnitud. En este caso, pues como en la parte superior no alcanza ya el papel, se ha hecho por la parte inferior, pero lo ideal hubiese sido quizás hacerlo por arriba, ¿no? Prolongamos la verdadera magnitud, colocamos el plano auxiliar de proyección que sea perpendicular y la verdadera magnitud aquí se representa como punto. Jalamos una indicación que diga proyección de punta. Y por último lo hacemos en la última vista horizontal del ejemplo número 2. Resaltamos la verdadera magnitud, prolongamos con líneas discontinuas, jalamos un plano auxiliar de proyección y colocamos la perpendicularidad, finalmente el punto. Jalamos una señalización que indique proyección de punta. Y eso es todo lo que se tendría que hacer para que el ejercicio esté totalmente resuelto. Tanto la verdadera magnitud de la recta como la proyección de punta de esa misma recta. Finalmente, un manual de valorización para esta última parte. El plano de proyección auxiliar, que sería el que está de azul con lápiz 2B. La proyección discontinua, que se prolonga de la verdadera magnitud con lápiz 2H. La recta de punta, que sería la que está de color verde con 6B. Y la pequeña señalización, que es la flechita con el texto con su lápiz 2B. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos hasta en una próxima ocasión. Chao, chao.